Seguimos viendo en que estamos aquí en el Canal 5 y vamos a conversar hoy sobre la Navidad, sobre el significado, qué importancia tiene, si es que la tiene, en fin, vamos a conversar. Pastor Carlos Mena, ¿cómo está? Bienvenido, pastor de la Iglesia Presbiteriana Nacional de Linares. Bien, gracias por la invitación. ¿Cómo le ha ido? Bien hasta ahora, ¿no? Tranquilo. ¿Cómo ha andado funcionando el seminario? El seminario teológico, Teológico. muy bien, muy bien. Este año tuvimos una muy buena participación de estudiantes de Tanto física como virtual. Claro, de Antofagasta hasta Puerto Montt tuvimos de estudiantes, ¿no? En la modalidad virtual, en plataforma Zoom. Y en lo presencial ¿Cómo es la también plataforma Zoom? O sea, La plataforma Zoom, el Zoom es un sistema dentro de otros que hay donde te habilita para trabajar con la pantalla, ¿no? De tu propio computador, mientras los alumnos que están en distintas partes conectados pueden ver lo que tú expones ahí. el profesor está hablando, dictando la clase. Si quieres poner un video, un documento, un libro, todo lo ven en la pantalla. Entonces, esa plataforma es muy interesante. Muy amigable. Claro, porque también puedes grabar en la misma ¿Y sesión. puede interactuar con los alumnos en el otro Ellos lado? también pueden compartir, si quieren un archivo que vean todo, también lo pueden compartir a través de esa plataforma. Así que es una plataforma que utilizan mucho las empresas justamente para hacer videoconferencias, ¿no? Y para utilizarla también en seminarios, en clases, en distintas áreas que tienen que ver con la comunicación, tanto de video, ¿no? Como también en compartir archivos. ¿Y cuánto dura una clase aproximadamente de Zoom? En Zoom, este año las clases duraban 1 hora y un cuarto, ¿no? Nos conectábamos y cada alumno se conectaba 1 hora y un cuarto, pasábamos una materia, repasábamos. Muy interesante, muy bueno. Este próximo año vamos a seguir con ellos, se van a implementar con profesores que vamos a tener de Canadá, otros profesores posiblemente de Estados Unidos que se van a conectar para estar impartiendo clases a través de esa modalidad. Es muy interesante. Interesante porque se va haciendo la aldea global. Claro, y te da la posibilidad Como decía un canadiense por ahí. claro, te da la posibilidad de tener pero profesores, no solamente acá, sino que profesores como Canadá, te digo, tenemos ya un profesor, otro profesor en Estados Unidos, podemos tener un profesor que es de Europa que se conecte e imparta las clases con nosotros. Claro, que antes tenía que venir el profesor de Canadá. Pues. Claro. Acá no, pues nos conectamos directamente de distintos puntos del mundo. Tenía que venir, viajar y todo eso, claro, implica gastos de tiempo. De tiempo, de recursos financieros, porque los aviones no lo traen gratis. Justamente, ¿no? Así que es una experiencia bien nutritiva, bien sustancial para el propósito del seminario. Y las clases presenciales, entre paréntesis, aprovecho de comunicar que la casa central del seminario y toda su biblioteca, más de 8.000 libros, va a estar acá en San Javier. 8.000 libros, es harto. Sí, una buena biblioteca. Sí, claro. Porque además hay libros que son gorditos. Claro. Entonces, este próximo año estará centralizado el seminario con su casa central y su biblioteca en San Javier. Ahí vamos a estar dando la información precisa. Por lo menos a nosotros nos queda cerquita de aquí. Aquí está, ¿cuánto? A 15 minutos, 15 minutos sí, y estamos listos. Sí, muy bien, así que sí, muy provechoso. Bien. Vamos a conversar de estas cosas y un ratito más vamos a escuchar música navideña también, pues. ¿Y la guitarra? Sí, ahí está la guitarra, sí. No quería verla, no, ya está bien. Bueno. Sigamos viendo el tema de la Navidad. La Navidad. ¿Qué quieren? De la Navidad, o sea, importancia de la Navidad, ¿qué significa en el fondo? Porque una vez se ve viejos pascueros, ve Santa Claus, y depende del país cómo se llame. Po. Sí, Alemania es un país muy interesante respecto a la tradición de la Navidad, con sus figuritas, el árbol, el mismo viejo pascuero. El ambiente que se produce allá es un ambiente muy interesante. Respecto a la historia, a la trascendencia histórica que ha tenido el tema de la Navidad. De por ahí partió el árbol también de la Navidad. Claro, todo tiene que ver por allá. Entonces, para nosotros acá en nuestro país, aquí en Linares, Navidad yo creo que es un tiempo familiar, un tiempo hermoso, un tiempo donde se busca la manera de poder compartir con otros a través de un regalo, una cena, ¿no es cierto? El afecto, el cariño. Engloba eso, pero más específicamente para nosotros como cristianos la Navidad tiene un nombre que es Jesús, ¿no? Porque nosotros
celebramos el nacimiento de Cristo. Celebramos el momento cuando la segunda persona de la Trinidad se encarna, ¿no? En lo infinito, lo eterno irrumpe en lo temporal, en lo finito, en la persona de Jesús de Nazaret. Sin Navidad no hay Semana de la Pasión, no hay Claro, muerte de Jesús exacto. ni resurrección, parte del proceso. Justamente, sin pesebre no hay cruz, ¿no? Y queda inconclusa la obra de Cristo por la redención de la humanidad si es que no hay pesebre, si es que no hay nacimiento. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice Pablo, Dios envió a su Hijo al mundo, nacido de mujer, O sea, el proceso tenía que ser así, pues no podías... Claro, porque venía a salvar al ser humano y tenía que ser un ser humano el que perfectamente cumpliera las demandas de Dios, ¿no? Para redimir al ser humano. No podía ser otro. Por eso Cristo toma, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo toma la forma humana, porque era el hombre que había que redimir. Y tenía que morir un hombre que cumpliera perfectamente las demandas de Dios. Cuando uno piensa en un puente, ¿qué puente grande tenemos? El puente Maule, puente Chacao, que se está haciendo ahí. Pero una característica de un puente es que tiene que llegar a los dos lados, porque si no, no se comunica. Claro. Entonces, como Jesús es el puente entre los hombres y Dios, ese puente tiene que llegar a Dios, o sea, ser Dios, y por el otro lado tiene que llegar al hombre, ser hombre. Claro. Entonces, como dice Pablo por ahí, tiene que ser Dios hombre, Sí. o sea, tiene que haber... Sí, es interesante esa figura pontífice. Pontífice significa puente, ¿no? El hacedor de puente. Y Cristo es el sumo pontífice en ese sentido de que nos relaciona con Dios, nos lleva a la presencia de Dios. Pero junto con eso también Cristo es nuestro intercesor, es nuestro mediador, ¿no? El que media, esa figura interesante, es mediador porque tiene que presentar las demandas de Dios ante los hombres, pero también tiene que presentar las demandas de los hombres ante Dios, ¿no? Y como mediador, Cristo es aquel que responde ante el Padre y que responde ante nosotros. ¿Y cuántos mediadores hay? Es uno solo, como dice Pablo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro. Porque a veces le tratamos de poner hartos mediadores más, pues santos y cuantas Pueden cosas. haber mediadores, pero no van a cumplir de forma eficiente y eficaz el propósito de ser mediador. Solamente lo cumple Jesús, ¿no? Así que eso es importante porque Él nos presenta ante Dios. De hecho, Cristo nació para representarnos también a nosotros en la cruz, para tomar nuestro lugar en la cruz. Es curioso y a la vez es grandioso pensar en que aquel que sostiene el mundo tuvo que estar sostenido en los brazos de una mujer. Aquel que alimentó a más de 5.000 tiene que ser alimentado en su niñez. Jesús. Es un misterio, ¿no? Y tiene que ser así porque el propósito de todo eso es redimir al ser humano. Tenía que ser uno de nosotros. No podía ser otro. Pero tenía que ser perfecto en cuanto a las demandas de Dios. Y sin pecado, dice la Biblia, ¿no? Intachable. Y el único que cumple ese propósito es Jesús. Por allá en la primera página, o la segunda por ahí de la Biblia, dice que cuando había enemistad, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente santa, va a haber una pelea, pero va a ser el conflicto de los siglos ese, pero finalmente él te va a herir en el tobillo, pero tú le vas a herir en la cabeza. O primero la sentencia, tú le vas a herir en la cabeza y él te va a herir en el tobillo. O sea, esa pelea se veía venir y va a ser larga, y sigue siendo. Claro, de alguna manera, ¿no es cierto? Eso que tú mencionas está en Génesis 3.15, se le llama el protoevangelio, ¿no? Donde allí se sentencia el final de Satanás, porque en ese momento Dios se revela y tiene ese diálogo con la serpiente, ¿no? Que fue la instigadora a que a Eva y Adán comieran del fruto prohibido. Entonces, claro, las palabras van dirigidas a la serpiente y ahí le dice, tú le herirás en el calcañar, ¿no? El talón. El talón. En cuanto a la simiente de esta mujer que vendrá, te herirá en la cabeza, es decir, una herida mortal. Y esa profecía se mantiene en toda la historia de la redención del pueblo hebreo hasta cuando Cristo nace y hasta cuando muere y resucita en la cruz. Allí Él se corona como vencedor de este enemigo, ¿no? Por lo tanto,
ya está vencido el enemigo, ya se cumplió, en la cruz se cumplió esa profecía. Hay algunas paradojas que uno se queda pasmado mirándolas. Si hay alguien débil en el mundo es un cordero, pero ese Dios figura como el cordero de Jesús, el cordero de Dios, pero sin embargo, paradójicamente ese es el cordero que aparece en Apocalipsis, que es el vencedor Claro, de todo. exacto. Sí, pues la Biblia está llena de figuras, ¿no es cierto?, de paradojas, figuras que tienen que ver con imágenes, con piedras, con números, con colores, con animales. Y es interesante analizar eso porque tras de ese símbolo hay un significado importante. Y tú mencionas a Jesús como el Cordero porque la idea del Cordero es alguien sumiso, alguien que en el Antiguo Testamento eran sacrificados los corderos para expiar el pecado del pueblo, pero tenía que ser sin mancha, sin defecto, ¿no? Isaías vio eso. Isaías, claro, vio eso. 800 años antes. Y Juan dijo cuando estaba bautizado, ahí es el Cordero, ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero ahora se levanta como el vencedor. También se llama el león de la tribu de Judá, ¿no? Son figuras que se incorporan a la persona de Cristo, un Cordero, un león, ¿no? Y eso está apuntando a las características importantes que asume este niño que nace en Belén, ¿no? Jesús de Nazaret, y que va desarrollándose como hombre, va cumpliendo su tarea como ser humano, pero asume después el ministerio para el cual Dios lo llamó, lo ordenó, ¿no? Como Cordero y posteriormente como el león de la tribu de Judá. Pasaron varias cosas ahí en la llegada del niño. Cuando llegó, ángeles vinieron a cantar. No es muy frecuente que los ángeles anden cantando por estos lados. También vinieron sabios, magos del oriente a verlo. ¿Cuántos eran? No tengo idea, pero no sé si Dios le ha revelado cuántos vienen. Bueno, la tradición dice que eran 3, algunos le ponen hasta nombres, ¿no es cierto? ¿Cómo? No, ese nos está metiendo la... Claro, son tradiciones, ¿no? Pero el texto bíblico solamente menciona, vinieron del oriente. No dice cuántos, si eran 3, 2, 5, no. Vinieron. Ni menos que tenían nombres. Claro, pero a lo menos eran 2. ¿No? Porque dice un plural, claro, un plural, exacto. Eran 2. Ahora, si eran magos o no eran magos, bueno, el texto bíblico también, cuando usa esos nombres, hay que ver el texto bíblico desde la cosmovisión, desde cuando se escribe, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que era para ese entonces un astrólogo, un mago que tenía estas características, un sabio? Pero claro, como tú dices, vinieron ángeles, vinieron estos sabios, estaban los pastores también, el cielo se cubrió con estrellas y maravillosas. Fue una noche esplendorosa esa. Me hace cierto chiste, esta cosa popular, digamos, porque los magos llegaron con oro, incienso, mirra, por lo menos 3 regalos costosos, y cuando llegaron los pastores, ellos dejaron en el campo su grey, pues no trajeron nada. Sus ovejitas, claro. Buenas noches los pastores, ¿no? Cuando de repente, aquí llegué, buenas noches los pastores. Venimos a mirarnos. Claro, pero iban con el corazón entusiasmado, ¿no es cierto?, de conocer a aquel que había nacido, al Salvador del mundo. Claro, es que vieron lo que pasaba arriba, un ángel. Pero ese tema de los ángeles te muestra cómo esa noche fue una noche esplendorosa cósmica, ¿no? Una noche que no solamente trasciende la vida del ser humano, sino que trasciende la vida extraterrestre, ¿no? Porque eran seres de otra dimensión los que estuvieron presentes también en el nacimiento, como los ángeles. Entonces, este nacimiento de Jesús es un nacimiento que trasciende la vida del ser humano, el mundo, el universo en general. De hecho, su muerte también es una muerte cósmica, como es una resurrección cósmica, porque va más allá de lo que es la vida del ser humano. Tiene que ver con la creación entera de Dios. Y el nacimiento también es un momento trascendental, cósmico, el que ocurre en esa... ¿Cómo no celebrar Navidad entonces? Claro, y llevamos más de 2000 años celebrándola. ¿Cómo tuvo la Navidad en su iglesia, padre? No, fue maravilloso, hermoso. Y ya la celebraron. Claro, el domingo. Niños, juveniles, jóvenes, adultos, el coro de la iglesia, todo bonito, bien ordenadito, muchos participantes, muchos hermanos estuvimos allí participando ese día y posteriormente un momento de comunión con un rico helado, pan de Pascua, ¿no? Todo hermoso, muy bonito, ¿no? Y ahora, este último domingo que viene, el próximo,
tenemos también otra actividad especial de acción de gracias, ¿no? Dar gracias a Dios por todo este año, aún las cosas buenas, las cosas malas que hemos vivido, por la gracia de Dios la tenemos. Exacto, ¿no? Y disponernos para el nuevo año que inicia en las manos del Señor. Pastor Carlos Mena, muchas gracias por haber estado con nosotros conversando aquí en el Canal 5. Gracias y muy feliz Navidad y próspero año Igualmente para usted. para usted.